Supongo que si uno se basa en la opinión de algunos autores, es cierto, hay diferentes perspectivas que caracterizan diferentes tipos de crisis de la democracia, pero si me permitís, yo lo contestaría desde mi experiencia vital o desde mi perspectiva de vida en la Argentina. Yo diría que la democracia, la que se conquistó hace 40 años, como producto de las luchas, de muchas luchas que se dieron durante la dictadura, luchas de organizaciones sindicales, luchas de organizaciones por los derechos humanos, luchas de diferentes comunidades, fue una forma de vida que el pueblo argentino se merecía, buscaba, luchaba por eso. O sea, la democracia no llegó como regalo, llegó como producto de una lucha y fue una conquista largamente ambicionada. Costó muchísimo y pienso que quienes tenemos cierta perspectiva por edad de haber vivido antes de la dictadura, el tránsito de la dictadura a una sociedad que iba ganando democracia nos hace relativizar la idea de crisis. Se conquistó una democracia imperfecta, incompleta, desigual, mal distribuida, pero una democracia que es muy superior en toda perspectiva desde toda perspectiva posible a lo que implica vivir bajo una dictadura. En ese sentido, uno podría pensar, bueno, es imperfecta, hay que identificar qué cosas tiene como fortalezas, qué promete y qué nos faltaría conseguir. Yo creo que una de las grandes deudas que tenemos es que, si bien en algunos ámbitos esta democracia fue capaz de conquistas en términos de justicia muy importantes, en términos de derechos humanos sobre todo, ejemplares, históricas, educativas, en otras esa justicia todavía está en deuda y nos hace sentir que vivimos en una sociedad por demás injusta, donde la impunidad y la indiferencia siguen siendo desafíos con una enorme presencia. Impunidad frente a diversos tipos de delitos, no solo los de lesa humanidad. Y a eso se le agrega una indiferencia de que, si bien hay vastos sectores de la sociedad que consideran irreversible el proceso de vivir en una sociedad que defienda los derechos humanos, también hay un sector muy importante, peligrosamente importante, que es indiferente, que le daría lo mismo mientras obtenga alguna serie de ventajas en su cotidianeidad y en su consumo, perder alguna de las conquistas en términos de lo que significa una sociedad que respeta los derechos humanos. La magnitud del daño que sufrió Argentina y que sigue sufriendo, porque no se terminó, hace pensar de que esa indiferencia y esa impunidad son deudas importantes de la democracia que no se agotaron en el gobierno de Alfonsín, que no se agotaron en los gobiernos que se han sucedido desde entonces, sino que Argentina tiene que seguir avanzando y construyendo. Y ahí podemos aprender mucho de nuestra propia historia, de nuestra experiencia, pero también de procesos que se han dado en otros países e incluso en algunos relativamente vecinos, cómo la están procesando los colombianos con la Comisión de la Verdad, cómo se ha procesado en algunos países europeos, cómo se condena la indiferencia o el negacionismo. Esos son aprendizajes y conquistas que están a nuestro alcance
lograr en los próximos años. Sí, yo no sé si es un tabú estrictamente, pero creo que un gran tema prohibido es el hecho de cómo esta sociedad decide democráticamente enfrentar la inequidad. Gran parte de los problemas que estamos confrontando en términos de condiciones de vida, en términos de cumplimiento de expectativas de progreso para las próximas generaciones, tienen un gran obstáculo que es la inequidad. La inequidad que impide mejor educación y podría argumentar más en el campo de la salud. La principal causa de enfermedad y muerte que tiene nuestro país no son causas naturales, sino la inequidad. La cantidad de gente que se muere o que pierde años de vida sana precozmente se deben a motivos de inequidad, desigual distribución de recursos, acceso desigual a una buena alimentación, a una vida activa, a una atención médica adecuada. O sea, la inequidad es el telón de fondo que nos está condicionando a vivir cada vez peor. No es solamente un tema de salud o de enfermedad, sino básica y duramente acceso a una buena vida. Y una democracia moderna no se puede preocupar en términos de recortes ministeriales. El ámbito de la educación, el ámbito de la vivienda, de la salud. La buena vida para los argentinos y argentinas está limitada por una inequidad motivada por cargas impositivas regresivas, injustas, apropiación concentrada de la riqueza. O sea, hay resortes en las democracias modernas como para que el conjunto de la sociedad se haga cargo de algunos grandes objetivos, en especial en lograr una buena vida para sus integrantes. Algunas democracias con historias más prolongadas que la nuestra, más extensas que la nuestra, como Inglaterra, están teniendo problemas, por ejemplo, ahora con el Servicio Nacional de Salud. Pero fue una conquista importante, fue un valor casi religioso para todos los ingleses durante los últimos 75 años. Argentina no dista mucho en términos de la solidez de lo que fue algo así como un Estado benefactor a lo que se construyó durante el peronismo. Un Estado que brindaba servicios de salud de manera equitativa a los habitantes del país, con servicios distribuidos a todo lo largo y ancho del país. Esa tendría que ser, igual que fue el Servicio Nacional de Salud inglés, una conquista del conjunto de la Argentina, no una conquista partidaria. Y eso es algo que podríamos conservar y tomar como ejemplo, cómo conservar una estructura educativa, la red de universidades, la red de escuelas, el servicio educativo público, que es un orgullo para la Argentina. En especial para todos aquellos que pudieron acceder por primera generación o que pudieron mandar a sus hijos como primera generación que accedía a la educación superior. Lo mismo es válido para la salud. Aún con todos los inconvenientes que tenemos, los servicios de salud argentinos son una vía de redistribución equitativa de la riqueza y podría mejorarse, y esa mejora no está fuera del alcance de políticas democráticas. Lamentablemente no hay unanimidad, no hay consenso
entre las diferentes fuerzas políticas respecto a cómo abordar la inequidad. Al contrario, hay algunas que defienden vías al individualismo, salidas vías méritos individuales, cosa que la historia demostró que es inviable. Aparte es una piadosa mentira que algunos nos creemos o se cree alguna gente en algunos momentos, pero no es así como opera en la gran mayoría de los países. El porvenir de la democracia forma en gran parte un sueño, una utopía, un deseo de alcanzar una vida mejor. Pero vida en el sentido de vivir plenamente, de poder disfrutar, de poder expresar, de poder compartir con los demás. Eso implicaría tener indicadores de vida que no son los indicadores negativos, morirse, enfermarse, carencias, sino indicadores de una vida de realización. No tenemos una contabilidad del Estado y una contabilidad de la democracia que se sustente o que haga aparecer esos indicadores. Creo que ahí hay un desafío importante para las universidades, muy en especial, de aportar esos indicadores como metas para lo que es un deseo, una ambición, un sueño, pueda transformarse en concreciones de una democracia. Una democracia que haga aparecer recursos, mecanismos que puedan medir la felicidad, la realización, la capacidad de una vida sana, en el sentido de desarrollar plenitudes intelectuales, físicas, afectivas, que una sociedad puede poner al alcance. Hay algunos países que están intentando algo en ese sentido. Uno lee sobre experiencias en Noruega, Finlandia, inclusive Japón, de que incorporan en la contabilidad estatal ese tipo de medición. No sería demasiado alocado ni utópico pensar de que podríamos construir esa forma de registrar, y si se mide se puede mejorar, como muchos ya lo han dicho antes, comenzar a medir logros en una calidad de vida superior, no solamente en evitar muertes, en evitar enfermedades, bajar algunas tasas, sino comenzar a tener registros de una calidad de vida mejor. Tenemos las condiciones humanas, físicas e inclusive materiales como para que eso comience a manifestarse. Arriesgo algunos. Por ejemplo, que desaparezcan no es la mejor palabra en nuestro país, pero abatir los indicadores de soledad. La cantidad de gente que está viviendo en la calle en los últimos años, en los últimos días, es alarmante. Y indicadores que den cuenta y que verifiquen y que sean consensualmente aceptados de una reducción de ese problema y una solución de ese problema sería un indicador de mejora en la calidad de vida. También lo mismo uno podría pensar de personas que viven en aislamiento por problemas de salud mental o consumos problemáticos, o sea, políticas de salud mental que están al alcance de nuestra sociedad, que reduzcan la soledad, que incrementen la solidaridad como el opuesto de la soledad que el modo de vida
incrementa y que nos den cuenta de una sociedad que puede transformarse hacia un lado positivo de la vida.